Paz de Cristo, amados hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor en esta mañana. Agradecemos al Señor este hermoso día que nos concede, este día 26 de julio del año 2020. Agradecemos a Dios por la vida, por la salud, por Él nos ha cuidado en este tiempo, ha protegido nuestra familia, nuestra casa, hermanos, nos ha librado de la peste destructora, del contagio y de todo lo que está en este mundo, en este tiempo. Y vamos a orar a Dios para pedirle su bendición en esta hora. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu gran bondad y misericordia, porque usted está con nosotros todos los días, Señor, así usted lo prometió, estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Te agradecemos porque vemos tu mano moverse, porque vemos tu poder manifestado, Señor, a través de todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Usted nos cubre, usted nos protege, Señor. Su ángel acampa a nuestro alrededor, Señor, protegiéndonos, cuidándonos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la iglesia. Señor, cómo no darte la gloria, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque podemos alabar, glorificar tu nombre, Señor. Hemos tenido un precioso culto, Señor. Padre amado, los hermanos han cantado, han alabado a ti, Señor. Y ahora estamos dispuestos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor. Extiende tu mano, Padre, toca nuestros corazones. Permita usted que nuestro corazón esté abierto, nuestros oídos estén dispuestos para escuchar palabra de Dios. Te damos la gloria, la alabanza, el honor y la majestad, Señor. Tú eres digno de ser alabado, digno de toda pleitesía, de toda alabanza, mi Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Háblanos, necesitamos escuchar tu voz en este tiempo, Señor. Necesitamos escucharte, Padre. Amado Señor, pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias damos a Dios. Estamos, hermano, estudiando en este tiempo, hermanos, las 12 características de un vencedor. Material apostólico, hermanos. Nosotros solamente usamos material apostólico en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Hemos tomado algunos libros, hermanos, que no son de línea apostólica, pero son muy edificantes, los cuales sacamos el provecho de lo que nos edifica a nosotros, y agradecemos a Dios porque hemos desarrollado los talentos, los dones en los varones, en la Dorca, hermanos, para poder dirigirse a ustedes frente a la cámara. Es un estilo diferente de ministrar, hermano. Nos cambió todo lo preconcebido que había en nosotros, hermano, lo que es la iglesia, físico, el templo, cómo hacer los cultos, hermano. Está todo diferente, y damos gracias al Señor porque podemos llegar a su casa, a su hogar, a través de estos medios, las redes sociales, y creemos que Dios está obrando también, hermano, en este tiempo. También podemos hacer nuestras actividades, podemos alcanzar a mucha más gente. Si usted comparte la palabra, si usted comparte los links, podemos llegar a muchos hogares, hermano, a muchos hogares, y damos la honra y la gloria al Señor porque así lo estamos haciendo. Hermanos, Dios nos bendiga grandemente en esta hora, y vamos a hablar, hermanos, de un hombre muy importante. Marca un antes y un después ahí en la historia, en el libro de los Hechos, referente a Cornelio, hermano. Cornelio era un centurión romano que cree en el Señor, que entrega su vida a Cristo, hermanos, y vamos a ver cómo él venció, hermanos, toda esta corriente poderosa del Imperio Romano en aquellos tiempos, que era, hermano, algo tremendo. Era como una dictadura, era un imperio poderoso, hermanos, que nadie podía hacer nada diferente si no lo dictaba con decretos el imperio. Entonces era muy complicado. Mataban en nombre de César, declaraban que César era Dios. Muy complicado, hermano, toda esta ideología que existía en el tiempo de los apóstoles,
después de la partida del Señor Jesús. Hermano, esto vino la persecución a los discípulos. Entonces, en medio de este tiempo, hermano, ahí la historia muestra a un hombre llamado Cornelio. Vamos a ir a la palabra del Señor que dice ahí en Hechos 10, del 1 en adelante. Vamos a leer al Señor, dice en el nombre del Señor Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces vamos a estar viendo, hermano, esta tremenda enseñanza. Cornelio, un vencedor frente a la crítica. Cornelio, un vencedor frente a la crítica. Nosotros, hermanos, desde que nos convertimos al Señor, se nos declaró una guerra tremenda, hermanos, ya sea la familia, ya sea los amigos, hermanos, porque el Señor, cuando cambia nuestra vida, lo cambia completo y ya no tenemos los mismos amigos, no nos aceptan, ya no compartimos con ellos lo que hacíamos antes. Entonces hay una barrera, hermanos, hay una situación muy complicada. El mundo nos critica, no nos entiende, porque cuando Dios obra en el corazón, hermano, obra internamente para que externamente nuestra vida cambie, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra forma de ser, y todo lo que nosotros hacíamos antes, hermanos, ya no podemos volverlo a hacer, porque hay un cambio. Entonces Cornelio experimenta esto, hermano. Cornelio es un hombre que creyó en el Señor, que creyó en Cristo, y en esta situación, mire, a veces nosotros estábamos muy cómodos tal vez en nuestra situación de vida antes de conocer al Señor, pero cuando viene Cristo, hermano, transforma y trastorna todo el Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, la introducción de este pasaje. Dios dispuso que 2 hombres se encontraran. Pedro, un líder de la iglesia, frente a la iglesia en Jerusalén, hermano, y Cornelio, un centurión del ejército romano. Los 2 tenían autoridad. Uno tenía autoridad física, hermano, en cuanto a hombres, autoridad delegada, y Pedro también era un líder, tenía también autoridad delegada, pero de parte de Dios. Entonces Dios permite que estos 2 grandes hombres tengan un encuentro, y ambos, hermano, tuvieron una visión de parte de Dios. Ambos con una visión de parte del Señor, hermano. En esta reunión divina comenzaron las 2 visiones de parte de Dios, separados pero igualmente importantes, hermano. Estaban distantes en cuanto a lugares, pero la visión de Cornelio involucraba un ángel del Señor que le instruyó que mandara a llamar a Pedro para que lo orientara espiritualmente. Cornelio había creído en Dios, Cornelio había entregado su corazón al Señor, hermano, y dice la palabra del Señor, es importante ver, dice que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, Cornelio se convirtió con todo.
Cornelio se convirtió con todo, así como mi hermano Romualdo, hermano, así como muchos varones también cuando llegaron al Señor. Bueno, nombro a Romualdo porque él es nuevo en el camino del Señor, y vemos en él, hermano, un ejemplo de convertimiento completo, con todo, hermano, hombre fiel, hombre, hermanos, dispuesto siempre dice amén. Cuando yo lo llamo, le solicito algo, siempre hay un amén, hay una disposición. Hermanos, es importante tener este testimonio cuando uno se convierte a Cristo. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Dice, al siguiente día Pedro subió al techo a orar, y él también tuvo una visión donde Dios le mostró, hermanos, que el evangelio no solamente era para los judíos, porque ellos creían que el evangelio venía solamente para ellos, hermano, y por eso el Señor permitió de alguna forma la persecución, para que sus hijos salieran de Jerusalén, para que sus hijos, sus discípulos salieran a predicar, hermano, el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, porque era el plan de Dios, hermano. Por eso decía ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, hermano, los discípulos ahí se encerraron en Jerusalén, se quedaron ahí juntos, vivían en comunidad, vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles, hermano, y ahí comían juntos, tenían olla común, como hoy en día hay por causa de la pandemia, hermano. Hay ollas comunes en algunos barrios donde las personas que viven alrededor en los barrios van y les dan alimento, ahí almuerzan, nos llevan para sus hogares, hermanos. Así estaba la iglesia primitiva, compartiendo los alimentos, porque pensaban que Cristo venía en ese tiempo, hermano, y tomaron el evangelio y lo tomaron para ellos. Pero el Señor permitió que viniera la persecución, hermanos, que se levantaran el opresor, hermanos, el imperio, y tomara presos a los cristianos. Entonces, hermanos, para que pudiera el evangelio esparcirse por las naciones. Entonces, una de las personas que recibió el mensaje fue Cornelio, hermano, fue Cornelio. Y dice que dice el relato, en ese preciso momento los siervos de Cornelio llegaron a su casa. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, predicó el evangelio a toda su familia, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Como resultado, Cornelio y toda su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y salvación de su alma. No todos estaban contentos por esto. Cornelio tuvo que enfrentar, hermanos, la crítica, tuvo que enfrentar la adversidad, la crítica muy dura, hermanos, de parte del imperio. Algunas de ellas venían de su propia comunidad romana y otras del grupo religioso, hermanos, porque los que no eran judíos eran considerados como hermanos mundanos e impíos, pecadores, hermano. Tenían nombres muy feos para tratar a los que no eran judíos, hermano. Era muy grande, hermano, la discriminación que los judíos hacían contra los gentiles, hermano. Y Cornelio era un romano, Cornelio no era judío. Entonces, hermano, que se convirtiera un romano al evangelio, hermano, para ellos era terrible, era causa de crítica, hermano, era causa de todo esto, de vituperios, hermano. Entonces Cornelio tenía una oposición tremenda, hermanos, tanto de los romanos como también de los judíos. Pero en esto, hermanos, la crítica romana, Cornelio era un centurión, era un hombre con autoridad, con grado en el ejército, estaba al frente de un régimen de 100 soldados, además trabajaba con gente que adoraba a dioses paganos. Los hombres del ejército estaban particularmente obsesionados con sus dioses. Como la fe de Cornelio se hizo pública
vida porque era un hombre con autoridad, hermanos, seguramente se enfrentó a la opresión y resistencia de sus colegas, arriesgando su propia reputación. Cornelio se rehusó a seguir el sistema del imperio del cual era parte y se aferró al único y verdadero Dios. Al único y verdadero Dios, porque no se pueden servir a dos señores. Hermano, Cornelio entendió esto porque era un hombre de autoridad, sujeto a autoridad. Entonces recibió la crítica del imperio, de las personas, de sus colegas, hermanos, de sus camaradas de armas, la crítica religiosa. La conversión de Cornelio también atrajo severas críticas de parte de los apóstoles y hermanos. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, muy molesto, le dijeron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Era la crítica, hermanos, también para Pedro, porque entró a la casa de un incircunciso. Así los llamaban, hermanos, a los gentiles, y has comido con ellos. En ese tiempo muchos nuevos conversos judíos pensaban que el evangelio era exclusivamente para ellos. Esta mentalidad, junto con el descontento político y social, segregó a los judíos y no judíos gentiles. Sin embargo, el testimonio de Cornelio permaneció, hermano, intacto cuando Pedro defendió sus acciones. Cornelio tenía 4 atributos que le agradaban a Dios y que también hicieron que venciera las críticas, la oposición. Vamos a verlas, hermano, brevemente, estas 4 condiciones, hermano, que estaban ahí, atributos que estaban en Cornelio, hermano, las cuales le agradaban a Dios. Y mire, hermano, Dios en su grande poder y voluntad, hermano, Dios no va a dejar a nadie que no sepa la verdad, que no reciba del Señor la dirección para conocerle, para llegar a Él. Hermanos, Dios va a mover todo para poder alcanzar a una persona, a un alma. Vimos el domingo pasado, hermanos, cómo el carcelero venció, hermanos, el desastre, venció, hermanos, aquel terremoto, aquella circunstancia que le iba a costar su propia vida. Hermanos, pudo vencer el carcelero y alcanzar la salvación de su alma. Hermanos, Dios movió la tierra para alcanzar un alma. Hermano, un alma, aleluya. Es tan importante para el Señor que Dios puede mover cielo, mar y tierra para alcanzar un alma. Y aquí vemos también, hermanos, a este hombre Cornelio, centurión romano, hermano, que una de las cualidades, uno de los atributos que resaltaban en Cornelio, hermano, era piadoso. Era un hombre piadoso, era un hombre, hermanos, que se cuidaba, que era fiel a Dios. Hermano, la Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso. Esto implica, hermano, un sobrecogimiento o reverencia santa que se mostraba en su proceder. Era un hombre, hermanos, que servía a Dios con integridad. En otras palabras, la fe de Cornelio no estaba limitada solamente a creer en el corazón, hermanos, sino que se demostraba en sus obras. Su fe era contagiosa. Él podía, hermanos, tener un corazón generoso para dar, para atender las necesidades de los pobres, de la gente que necesitaba. Aleluya. Era tremendo, hermano, Cornelio en su piedad, hermano, en su servicio a Dios. Aleluya. Cornelio, hermanos, tenía devoción en el servicio a Dios. Dice, la fe de Cornelio no estaba limitada al corazón, sino que se demostraba en sus obras. Su fe era contagiosa, tanto que hasta su casa entera honró a Dios. La casa de Cornelio incluía a su familia, sus siervos y oficiales militares. Él pudo influenciar sus vidas con su ejemplo. Piensa en la gente con la que te relacionas diariamente, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, compañeros de colegio, de universidad. ¿Es tu fe evidente en el trabajo?
en tus conversaciones y en tu comportamiento. Demuestras la fe de Dios, demuestras la fe del Señor. Cuando te relacionas allá en la vida secular, te das cuenta o no, tu carácter tendrá un gran impacto en los demás si practicamos la piedad, hermanos, con integridad delante del Señor. Dice en la Biblia, hermanos, aquí dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Nos manda el Señor a ejercitarnos, hermano. No es algo que se aprende y se deja ahí. Uno debe ejercitarse, uno no deja de aprender, uno no deja de ser piadoso en la vida, hermano, porque el enemigo no duerme y no deja dormir y quiere hacerte caer a cada instante, hermano. Entonces, una de las virtudes de Cornelio era piadoso, era un hombre piadoso, aleluya. Dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es conforme a la piedad. Nuestra doctrina, hermano, es conforme a la piedad. Debemos caminar, hermano, en servicio a Dios con piedad, hermano, ser piadoso, ser cuidadoso, hermano, en honrar y en bendecir al Señor en palabras y en hechos, aleluya. Te des cuenta o no, tu carácter tendrá un gran impacto en los demás. Todo lo que usted diga, todo lo que yo diga, todo lo que usted haga, lo que yo haga, hermano, va a impactar positiva o negativamente a alguien. Por eso que necesitamos cuidarnos, hermano. Nuestra vida debe representar la luz de Cristo. Nuestra vida debe representar, hermanos, el camino perfecto de Cristo. Era un hombre que tenía temor a Dios, dice la Biblia, hermanos, piadoso y temeroso de Dios, piadoso y temeroso de Dios, temía a Dios. La Biblia dice que Cornelio era temeroso de Dios, aunque él no conocía el Evangelio de Jesucristo completo, tenía respeto por la autoridad divina y con sinceridad quería agradar a Dios, hermanos. Todos los días Cornelio inclinaba su corazón a Dios y genuinamente deseaba tener una relación con el Señor, caminar en el temor de Dios, no en un concepto popular, hermanos, de hoy en día. Todos creen en Dios, todos sirven a Dios a su manera, y ahí el hombre se queda en su concepto común, hermano, en su propio pensamiento, como dice la palabra del Señor, que el hombre se apoya en su propia opinión, hermano, pero su caminar es un caminar que al final es la muerte. Por eso dice: no te apoyes en tu propia opinión, hermanos. Dios nos ayude para poder cultivar el temor de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en el libro de Proverbios, donde habla y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, necesitamos practicar el temor, vivir, hermanos, con el temor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Dice también Proverbio 8:13: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor. El temor del Señor es aborrecer el mal. Hermanos, Dios quiere que practiquemos, que vivamos, hermanos, en el temor de Dios. Vivamos en el temor de Dios. Todos los días Cornelio inclinaba su corazón a Dios y genuinamente deseaba tener una relación con Él. Caminar en el temor de Dios no es un concepto popular, hermanos, como hoy en día. Toda la gente de alguna manera agrada a Dios, cree agradar a Dios, pero es un concepto de aquí y no de acá, hermanos. Nosotros vivimos, hermanos, desde el corazón hacia Dios. Practicar, vivir en el temor de Dios. La mayoría de las personas prefieren escuchar acerca del amor y misericordia de Dios. Temer a Dios es un estilo de vida, de alabanza, de obediencia a su palabra. Hermanos, es reconocer la
la presencia de Dios trabajando en nuestras vidas, aleluya, demostrando en todo lo que decimos y hacemos. El apóstol Pablo escribió: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que podamos vivir todos los días, hermanos, en el temor de Dios. En otras palabras, vive una vida entregada a Dios, teniendo cuidado de no ofenderlo en ninguna manera. Hermano, el temor de Dios es importante. El temor de Dios es aborrecer el mal, hermano, el mal camino. Aleluya. Otra de las virtudes de Cornelio había en él generosidad, hermano, había en él generosidad. Era un hombre bueno para dar, seguramente tenía buena posición, ganaba bien, hermanos. Era un general, hermano, del ejército, aleluya, un centurión romano, y sí ganaba bien, hermano, y tenía un buen pasar, pero tal vez no disfrutaba tanto de lo que él tenía, hermano, porque compartía, dice que daba limosna al pueblo, ayudaba a las personas. Según la Biblia, Cornelio hacía muchas limosnas al pueblo. Cornelio era un hombre generoso que ayudaba a los pobres. Cuando el ángel habló con él, le dijo: tus limosnas han subido para memoria de Dios, aleluya. La razón por la cual dar hace memoria de ti es porque Dios recibe tus ofrendas como si se las estuvieras dando a Él directamente. Dios hace memoria de lo que usted y yo damos para su obra. Cuando aportamos una ofrenda, cuando damos para alguien, cuando hay una necesidad que suplir, se le pide a la iglesia, y ahí está el corazón generoso, ahí está el que da, hermanos, aleluya. Debiera haber en nosotros ese deseo, hermanos, de poder bendecir a alguien. Un día el hermano Luis Cárdenas dijo: tengo la necesidad de bendecir a alguien, de darle a alguien, hermano, y Dios lo guió, Dios le mostró a quién bendecir, y él bendijo a un hermano de la iglesia. Seguramente, hermano, es importante cuando está en nosotros esa generosidad, porque eso lo mueve el Señor, hermano. Ese espíritu de dar, hermano, no está en el mundo, viene de Dios, porque Dios se dio a sí mismo. Dios se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se despojó de su trono de gloria, se despojó de su reino, hermano, espiritual, para venir a la tierra, vivir como uno de nosotros, hermanos, padecer, hermanos, como uno de nosotros, aleluya. Pero alcanzó la victoria, hermano. Dios se dio a sí mismo. Entonces Dios espera que nosotros tengamos ese mismo sentir, esa misma actitud cada vez que tomas tu cartera, tu bolsa, tu billetera para bendecir a alguien. Dios acepta la ofrenda como un regalo para Él. Dios acepta la ofrenda como un regalo para Él. Conforme sigas dando, Él se acordará de ti y te recompensará. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¿Cuántos dan la gloria al Señor, hermano? Dios da pan al que come, da semilla al que siembra. Dios ciega de donde no sembró y recoge de donde no esparció. Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios siempre da, Dios siempre suple, Dios siempre mantiene la despensa con alimento. Hermanos, retribuya la bondad y la misericordia de Dios dando, hermanos. No da de lo que usted tiene. Dice la Biblia: de lo recibido de tu mano, eso te damos. De lo recibido de tu mano, eso te damos. Y mientras reconozcamos que todo es del Señor, hermanos, vamos a seguir dándole, porque es de Él. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Dice el Salmo 24: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, hermanos, aleluya, aleluya. Él la firmó sobre los ríos, aleluya, y la formó sobre las aguas, hermanos. Dios es poderoso, hermano. Todo es de Dios, aleluya. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó, hermano. Todo le pertenece al Señor. Todo es de Él, aleluya.
aleluya. Y Cornelio tenía esta convicción. Cornelio tenía esta convicción, hermano, aleluya. Era un hombre, hermano, dadivoso, aleluya. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, era un hombre que daba. Conforme sigas dando, Él se acordará de ti, te recompensará. Él es fiel para bendecir a quienes bendicen a otros. Cuando das a la iglesia, no lo veas solo como una bendición al trabajo de los hombres, sino más bien como una bendición al trabajo que hace Dios. Que hace Dios. Como dije en alguna predicación, nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos, hermanos, los ojos de Cristo. Nosotros somos la boca del Señor. Nosotros tenemos los pies de Cristo, hermanos. La iglesia se mueve porque usted se mueve. La iglesia se mueve porque yo me muevo. Hermanos, la iglesia está aquí en este tiempo, hermanos, hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero mientras estemos aquí, Cristo está presente a través de nosotros, a través de usted en su familia, en su trabajo. Ahí va Cristo caminando, ahí va la iglesia moviéndose, hermano, y la iglesia es una iglesia bendecida, es una iglesia dadivosa, es una iglesia que da para la gloria del Señor. Él es fiel para bendecir a quienes bendicen a otros. Cuando das a la iglesia, no lo veas como una bendición al trabajo de los hombres, sino más bien como una bendición al trabajo que hace Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Cuando ayudes a alguien en necesidad, no lo veas como una dádiva, sino como que estás tocando el corazón de Dios. Jesús dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Palabra de Dios. Mateo 25:40. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. La manera en que tratemos a otro es literalmente como nuestro Salvador nos tratará a nosotros. Amados hermanos, es así, es recíproco, hermano, como el perdón. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si tratamos bien a alguien, Dios nos va a tratar bien a nosotros, porque son criaturas, son hijos de Dios. Dios nos ayuda, hermano, para amarnos los unos a los otros, para caminar en este mundo, hermanos, con un corazón generoso delante de Dios, hermanos. Y vamos a ir también, hermanos, a la cuarta virtud que tenía Cornelio. La cuarta virtud, hermanos, que tenía Cornelio: oraba a Dios siempre. Dice: y oraba a Dios siempre. La Biblia dice que él oraba a Dios siempre. Esto es increíble, porque aunque Cornelio no era judío, oraba a Dios diariamente. Que es bueno orar, aleluya, que es bueno ir a la presencia del Altísimo, que es bueno doblar las rodillas, no solo cuando hay necesidad, no solo cuando te llaman pidiendo la oración, sino que debe haber un hábito, hermanos, debe haber una costumbre en nosotros, un hábito, hermanos, aleluya, de orar a Dios siempre. Como dice la Biblia, hermanos, que Pedro y Juan subían como era de costumbre a la hora novena a orar, hermano. Es importante la oración, es importante la oración, hermano, es lo que mueve todo esto. No podría existir la iglesia si no hay oración. No podrían existir los programas, las actividades, hermano, los grupos de amistad donde tenemos gente hermosa, gente preciosa que está participando ahí. Si no fuera por medio de la oración, podemos declarar victoria, que la familia va a llegar, que Dios va a traer la familia, que Dios va a tocar los corazones, hermano, a través de la oración, porque la oración nos acerca a Dios, la oración nos hace declarar la palabra, la oración nos hace, hermanos, confesar la palabra del Señor en victoria todos los días. Por eso es que Cornelio, hermano, dice la Biblia, oraba a Dios siempre. Esto es increíble, porque aunque Cornelio no era judío, oraba a Dios diariamente. Lo que es aún más increíble es que Dios escuchó la oración, hermanos, de Cornelio. Hermanos, Dios escucha la oración de un corazón sincero,
aunque no sea hijo de Dios, aunque no esté bautizado todavía, Dios te va a escuchar, amigo, hermano. Dios te va a escuchar, pero te va a guiar para hacer lo correcto. Te va a guiar para llegar a ser bautizados en su nombre, porque Dios anhela y desea la salvación de tu alma. No solamente escuchar tu clamor, no solamente oír tu necesidad, atender a tu necesidad. Dios quiere salvar tu alma. A eso vino el Señor, a salvar lo que se había perdido. Dice rescatar, a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, salvar almas, hermano. Aleluya. Dios contesta muchas oraciones, pero el propósito principal es salvar tu alma. Gloria al nombre de Jesús. Lo que aún más increíble es que Dios escuchó las oraciones. Hermanos, cuando el ángel se le apareció, le dijo: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Hermano, escuchar eso de parte de Dios, que nuestras peticiones, que nuestras necesidades han subido a la presencia del Señor. Aleluya. Es tremendo y glorioso saber que este Dios grande y poderoso se hace tan pequeño para venir y oír y atender a nuestra necesidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo se hace esto? Por la oración. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto, hermanos? Que Dios nos escuche. Es por medio de la oración. Por eso el apóstol decía: orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Aleluya. Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Cada vez que Cornelio oraba, se agregaba una parte más a su memorial, hermano, a lo que el Señor decía de él. Ha subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones han subido, hermano. Aleluya. Pablo decía: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. Pablo tenía la convicción, tenía la certeza que cuando oraba, cuando clamaba, estaba depositando en el reino de los cielos, estaba depositando en el reino celestial. Cuando usted da, cuando usted ora, hermano, está depositando ahí arriba. Cuando usted necesite, cuando esté en aflicción, cuando esté en angustia, usted puede clamar como lo hizo el rey Ezequías: Señor, he caminado íntegramente delante de ti, te he servido de corazón, ahora necesito que me ayudes, hermano. Y va Dios y le agrega a Ezequías 15 años más de vida. Aleluya. 15 años más de vida y salud, y lo sanó en aquel momento también. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Han subido tus oraciones, aleluya, para memoria delante de Dios. Cada vez que Cornelio, hermano, oraba, aseguraba una parte más en su memorial. Un memorial es algo que se crea para preservar el recuerdo de una persona o que tus oraciones hacen en el cielo. Dios guarda un registro fresco de toda súplica o petición que hace. Dios tiene ahí un registro. Dios tiene una bitácora, hermano, que anota, una libreta donde anota el Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones están delante del Señor. Por eso dice el apóstol San Juan: y sabemos, aleluya, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si sabemos que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, y no solamente nos oye, sino que nos contesta, hermano, cuando le pedimos conforme a su voluntad. Aleluya. La memoria, hermano, estamos despidiendo a la hermana Fresia y hablamos de la memoria que tenemos de la hermana, una mujer fiel, una mujer de oración, una mujer entregada, una mujer idónea, una mujer servicial, sensible a la presencia del Señor. Como resultado de las oraciones de Cornelio, Dios puso los medios para que él pudiera escuchar el evangelio y ser salvo. Cuando nuestras oraciones llegan al trono de Dios, Dios mueve su ejército, Dios mueve su gobierno y envía ángeles y comisiona, hermano, da comisiones especiales a los ángeles y los envía, hermano, para mover todas las cosas y que llegue el evangelio, aleluya, para salvación del alma. Cuando ora fielmente, Dios prepara oportunidades grandes para ti que tú ni
ni te imaginas. No solo tú, sino tu casa entera será bendecida. Aleluya. No solo tú, tu casa entera será bendecida. Que es importante orar. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. La oración es la llave que toca el corazón de Dios. Cuando oras fielmente, Dios prepara oportunidades grandes para ti. Para ti, que tú ni te imaginas. No solo tú, sino tu casa entera será bendecida. La salvación de Cornelio fue monumental, porque abrió paso para que el evangelio llegara a todas las naciones y culturas. Cornelio, quien no era judío, estableció, hermano, la precedencia. Por eso dije yo, antes había un antes y un después de Cornelio, hermano, porque marcó algo especial en el libro de los Hechos, la historia bíblica, hermano, para la salvación del Nuevo Testamento, y rompió las tradiciones que nos hubieran excluido a nosotros hoy en día. No obstante, si pudiéramos regresar el tiempo a cuando Cornelio escuchó el evangelio, veríamos que este acontecimiento soportó la crítica. Cornelio no solo era alguien que declara creer, más bien puso a trabajar su fe fielmente, a influenciar a su casa, a predicarle a los suyos, dando a los pobres, a la comunidad, orando a Dios regularmente. Cornelio tocó el corazón del Señor, el corazón de su familia y el corazón de su comunidad. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, Cornelio abrió la puerta para que el evangelio llegara a los gentiles. Cornelio abrió la puerta para que el evangelio llegara a los gentiles. Hermanos, Dios habló allá con Pedro, estando en la azotea, hermanos, de la casa de Simón el curtidor. Allá subió a orar. Dice la Biblia, a la hora sexta, a mediodía subió a orar, hermanos, y clamando a Dios. Dice que tuvo una visión y tenía hambre y deseaba comer a esa hora, hermano, y desciende un lienzo, hermanos, del cielo, donde había animal que los judíos no podían comer. Aleluya. Y era inmundo para ellos, hermanos, comer carne de cerdo. Pero el Señor le habla ahí, hermanos. Dios trata con Pedro. Aleluya. Dios trata con Pedro, hermanos, y le dice el Señor. Entonces Pedro dijo: Señor, porque en ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aleluya. Hermanos, no hagamos acepción de personas. Todos, nuestra familia, nuestros familiares, todos, hermanos, son parte de la promesa. Son parte de la promesa. Me gozo en el grupo de amistad de la Florida Oriente, hermanos. Veo a Denise, veo a Jocelyn, veo al Diego, hermanos. Son parte de la promesa. Es algo que Dios tiene que hacer en cualquier tiempo. Tienen que llegar. Y la familia de la Jocelyn son parte de la promesa también. La familia Millacura Muñoz son parte de la promesa, porque llegó Romualdo y ellos son parte de la promesa. Y ahí está donde tenemos que hacer nuestro trabajo, como lo hizo Cornelio, él y su casa, hermanos. Cuando mandó a llamar a Pedro, él preparó su casa, preparó sus familiares, y ahí estaban todos, hermanos, aleluya, en obediencia para recibir a Pedro el apóstol, que a tal grado, hermano, cuando lo ve llegar, Cornelio se arrodilla para honrar, para venerar a Pedro, y Pedro le dice: no, levántate, solo hay uno al que hay que darle la gloria, y ese es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos consiervos de Él, somos consiervos de Cristo, somos consiervo tuyo. Aleluya. Hermano, a tal grado era la piedad de Cornelio, era tremendo su actitud, su forma de ser, su testimonio impactó la familia, impactó a los que le rodeaban, hermano, y le creyeron. Hay una crisis de credibilidad en este tiempo, en el mundo y aún en la iglesia. Hermano, Dios nos ayude, nos dé estas virtudes que estaban en Cornelio, hermano, estas virtudes tremendas, estos atributos: varón piadoso, varón temeroso, varón generoso, aleluya, un varón de oración. Dios nos ayude grandemente. Hermanos, palabra de Dios hemos escuchado en esta mañana. Cornelio venció la crítica, venció la adversidad, hermanos, venció las normativas del imperio.
porque podían haberlo degradado en su cargo, en su grado como militar, por no creer a lo que el imperio mandaba. Hermanos, cuando Cristo hace la obra, la hace de corazón. Dios transforma las vidas. Gloria al nombre del Señor. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para que la palabra del Señor haya cabida en su corazón, encuentre ahí en su corazón buena tierra y pueda dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Padre amado, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Hemos escuchado tu poderosa palabra, Señor. Hemos escuchado cómo usted revela a sus hijos en visión, cómo usted escucha la oración de aquel que está en piedad, de aquel que es temeroso, de aquel que tiene un corazón generoso, de aquel que ora y clama a ti, Señor. Padre amado, tu oído está atento, dice la Biblia, al clamor de tu pueblo. Tu oído está atento al clamor de tus hijos. Padre Santo, permítanos alcanzar la bendición en este tiempo. Permítanos alcanzar a nuestros familiares. Permítanos alcanzar, Señor, a nuestros hijos. Permítanos alcanzar a los que son parte de la promesa, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga a la iglesia en este día. Señor, estamos declarando victoria, victoria en el nombre de Jesús sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, estamos declarando tu palabra, Señor. Padre, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque pudimos dirigirnos a usted en este día, porque podemos llegar a su casa, a su hogar, a su corazón con esta poderosa palabra. Dios les bendiga. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, a través de estos medios, si así Dios lo quiere. Si Dios no viene antes por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.